Hola, buenas tardes. Yo soy Diana Guerrero, soy psicóloga clínica y psicoterapeuta psicodinámica y en esta ocasión vamos a hablar de una breve introducción a las psicoterapias fenomenológicas y comenzaremos a revisar la perspectiva de Carl Rogers. Pero primero necesitamos entender qué son las las psicoterapias fenomenológicas. Y estas se van a basar en la experiencia del aquí y del ahora, es decir, se van a centrar en el fenómeno, o sea, lo que está ocurriendo en el momento. Y en este contexto, pues este intercambio terapéutico entre un terapeuta y un cliente, que será así nombrado por Rogers. La fenomenología, pues viene también desde la filosofía fenomenológica con filósofos tan importantes como Husserl y Hegel, y nos va a indicar que toda fuente de conocimiento auténtico reside en la experiencia inmediata entre sí y el otro. Y va a ser un encuentro en el que ambos y ambas participantes convergen y se confirman mutuamente. Entonces le va a dar mucha importancia a lo que está sucediendo en la aquí y en la ahora, pero además despojándose de cualquier teoría que permita, entre comillas, darme la ilusión de que con esa teoría, o sea, me pongo estos lentes de la teoría para dirigir la mirada y entonces ubicar lo que está pasando dentro de un marco teórico, ¿no? Retomando un poco lo que veíamos en psicoanálisis, mirar bajo control de impulsos y entonces decir, bueno, como hay bajo control de impulsos, ese es un indicador de una estructura yoica que no está fortalecida y esto más otros indicadores me podría dar cierta estructura de personalidad. Aquí no, aquí la idea es que no haya juicio, que sea solo de la descripción del fenómeno y con diferentes técnicas, como veremos más adelante, pues se va a tratar de hacer esta devolución a la otra persona para que llegue a su autorrealización, como veremos a continuación. Husserl y Hegel van a entonces destacar el valor del epogeo, lepoye, que es una palabra griega que hace alusión a la suspensión. ¿Suspensión de qué? Pues justamente de estos juicios y de esta conciencia mía que se trata de acercar a la conciencia del otro, pero que está filtrando lo que está recibiendo a partir de estas concepciones teóricas, ¿no? Entonces, el epogé o el epoye es una propuesta para poner entre paréntesis nuestra conciencia sobre el otro, sobre la otra persona que está aquí presente. Ok, entonces continuamos con la terapia centrada en la persona de Carl Rogers, que bueno, pues él es interesante conocer sus orígenes para saber también desde qué perspectiva se va a ir acercando a su modelo teórico. Él en sus orígenes, pues es de una familia que es granjera y muy religiosa. Si bien desde sus padres no eran estrictos, sí le inculcaron mucho el valor de la religión y él paulatinamente se fue separando de eso, indicando que pues él se proponía como una meta de vida tener siempre la posibilidad de cuestionarse todas las certezas que hubieran, ¿no? O sea, nunca casarse con algo de manera definida, por lo cual deja también deja estudios religiosos porque él quería ser pastor, los deja y se mete a estudiar psicología. Sin embargo, pues las dos corrientes teóricas que dominaban ese momento histórico eran el psicoanálisis y el conductismo, y se decepciona de ambos y es cuando tiene un desarrollo de una propia conceptualización de lo que él considera que es la psicoterapia. Vamos a revisar sus fundamentos. Bien, les puse esta imagen de estas papas porque relata una experiencia Rogers que le es significativa. Pues como ya les mencionaba, él se dedicaba, o su familia se dedicaba a pues ser granjeros y en una ocasión baja al desván y encuentra una bolsa de papas que estaban tratando de germinar. Es decir, él dice, bueno, a pesar de que aquí no hay luz, no hay agua, ¿no? No hay tierra o entra muy poca luz, estas papas están haciendo lo posible por llegar a ser lo que tendrían que ser, que sería una nueva planta. ¿Qué pasaría o qué hubiera pasado si estas papas hubieran tenido el ambiente idóneo para desarrollarse? Pues hubieran llegado a su potencial.
Entonces, él considera que las personas tienen recursos para autocomprenderse y cambiarse como lo tiene una planta, ¿no? Que tiene todo su potencial. Si hay un clima facilitador en el que las personas se sientan seguras y validadas, seguramente llegarán a sus potencialidades. Por lo tanto, nace esta concepción de una terapia no directiva, es decir, en la cual no se le va a indicar a la persona lo que tiene que hacer, con plena libertad. Y por eso en su último momento, Rogers llamó a esto que es un enfoque centrado en la persona. Entonces, ¿cómo mira Rogers a la persona? Entonces, contrariamente a la entropía, que recordamos es una tendencia al desorden, considera Rogers que existe la tendencia formativa, es decir, que hay una energía que impregna la naturaleza y el universo entero que nos lleva a desarrollar nuestras potencialidades en todos los seres vivos. Y por lo tanto, el ser humano está dotado de un instinto innato para el progreso, y a esto lo llamo tendencia actualizadora, que le va a llevar a la búsqueda constante de la autorrealización. Y obviamente para poder realizar esto, pues se necesitan ciertas condiciones que no se dieron en su momento, pero que están en la esencia de la persona y que con un ambiente adecuado, sin duda lo va a poder realizar, como veremos a continuación. Entonces, para el tratamiento, los objetivos, primero recordar que no hay una dirección, ¿no? Sino que, o sea, no hay una dirección por parte del terapeuta, pero que la persona tiene una propia dirección que es su tendencia actualizadora. Por lo tanto, a diferencia de otros modelos que hemos revisado, no vamos a tener objetivos a lograr, o sea, solamente es mucho porque en realidad solamente es hacer mucho por la persona, es acompañarle, funcionar como espejo, parafraseando también lo que nos está diciendo la persona y encuentra en la misma persona la dirección hacia la cual quiere dirigir su vida. Sin embargo, aunque no hay objetivos, pues sí hay una serie de resultados que se consideran deseables, como nos lo dice Villegas en el 2005. ¿Cuáles son estos resultados deseables de las personas que consultan a terapeutas con esta corriente teórica? Primer resultado, que se abran a la experiencia. ¿Qué significa esto? Que las personas son capaces de escucharse a sí mismas y a los demás y tienen la capacidad de estar en contacto con sus emociones. Eso es un elemento inicial. La segunda es la habilidad para vivir plenamente cada momento, que se va a derivar de la confianza y la apertura a la experiencia. Y pues ese es un elemento fundamental, tener confianza, que es el siguiente punto, en que este contacto con la experiencia va a guiar en el proceso de actualización. Y la premisa sería, haz lo que sientas que es correcto. También como resultado deseable, se espera que la persona tenga una percepción de libertad y que esta percepción de libertad le haga ser responsable de sus acciones y de sus consecuencias, sumando a ello una gran creatividad que le permita adaptarse a las condiciones cambiantes de la realidad. Obviamente estos resultados deseables pues implican un trabajo que se va a hacer de manera conjunta, pero en el que la persona del terapeuta acompaña pero no dirige, ¿no? No le da opciones, no le da direcciones, no le da alternativas, sino que se presta como un espejo que refleja en otras palabras o en las palabras del cliente lo que está diciendo para que la persona vaya tomando en cuenta su realización. Por lo tanto, ¿qué valor tiene el terapeuta, no? ¿Qué papel tiene en esta forma de psicoterapia? Y es a Rogers a quien se le debe la visión del terapeuta como un profesional cuyo objetivo esencial es establecer una sólida relación terapéutica. Dado que estamos propiciando condiciones terapéuticas, o sea, esas condiciones que la persona no ha tenido para su autorrealización, esto lo vamos a lograr mediante esta confianza y Rogers va a mencionar una serie de actitudes fundamentales para esto.
Así pues, esta actitud del terapeuta va a tener 5 elementos fundamentales, de acogida y no de iniciativa. Es decir, la persona del terapeuta recibe, acoge al paciente, como lo veremos en un video más adelante, al cliente para generar condiciones de que la persona hable. Entonces, en este sentido, no va a haber preguntas para iniciar la conversación por parte del terapeuta con un sentido directivo, ¿no? Ese es un elemento muy importante. Entonces, primero, acogida y no iniciativa. También es muy importante que el terapeuta se centre en la vivencia de la persona y no en los hechos que evoca. Es decir, lo que más le interesa es conocer cómo está percibiendo los acontecimientos más allá de si son objetivamente ciertos. Es decir, no me interesa saber si verdaderamente entre comillas, que sería la realidad objetiva, el padre le gritó y le dijo que era un inútil, sino que la persona así lo sintió, así lo percibió, ¿no? Entonces, el conocer esa experiencia, cómo la vivió, sin pretender llegar a una supuesta realidad objetiva. Entonces, repito, centrarse en la vivencia y no en los hechos que evoca. La tercera es interesarse por la persona y no por el problema. Es decir, como en todo este proceso que estamos revisando, darle prioridad a lo que la persona está experimentando, lo que nos está mencionando y no al problema que está viviendo, porque el problema no es el problema, diría Arjona, el problema no es el problema es cómo lo está percibiendo la persona. Si la persona no lo percibiera como un problema, no habría un problema. Entonces, eso es lo que más le interesa al terapeuta rogeriano. El punto número 4 es respetar al cliente y manifestarle consideración real. Verdaderamente en este clima de confianza, aceptarlo incondicionalmente para que se llegue al punto número 5. El terapeuta facilita la comunicación y renuncia a la revelación. Es decir, aquí es un franco cuestionamiento al modelo psicodinámico porque lo que pide aquí es que no se haga ningún tipo de interpretación, ¿no? No hay una gran revelación de que, en realidad usted está haciendo esto por estas razones, sino lo que más nos interesa o le interesa ahí al terapeuta rogeriano es facilitar esta comunicación, creando confianza en la persona, en lo que está experimentando, en el irse conociendo, pero no en revelar un conocimiento oculto o inconsciente. Para reanudar esto que estábamos hablando, para lograr lo anterior, es muy importante la empatía, como está aquí representada en esta imagen, ponerse en los zapatos de otra persona. Y bueno, aquí las técnicas que se van a utilizar, sobre todo son la relación terapéutica, que es la propia técnica, o sea, es decir, no van a haber interpretaciones, clarificaciones como en otros modelos o búsqueda de soluciones, sino lo que se va a centrar es la relación terapéutica. En estas actitudes que mencionaba hace un momento, se crean condiciones de posibilidad para que la persona reactive su tendencia actualizadora. Es decir, yo no le voy a enseñar su tendencia actualizadora, sino de mi lado pongo las condiciones de posibilidad para que esto se active y la persona ponga en marcha sus propios cambios. ¿Qué se necesita entonces para este proceso? Primero, que dos personas estén en contacto psicológico para que se cree en ellas una relación que permita que cada una pueda influir en la otra. Esto es muy importante, ¿no? Porque, bueno, ya se sabe, ya es una perspectiva más actual que podamos asimilar, aunque no todo el mundo lo acepta, que en el encuentro con el otro también cambiamos como terapeutas, ¿no? Entonces, un cliente en estado de no congruencia, es decir, que no concuerda su autoconcepto y experiencia, se encuentra en una crisis y por lo tanto se experimenta vulnerable y con angustia, porque está bloqueada su tendencia actualizadora. Pero aún así, o sea, aún en esta situación de crisis, sigue siendo la mejor persona experta en sí misma y en ella están todas las potencialidades para seguir adelante. Hay que generar estas condiciones de posibilidad para que esta tendencia actualizadora se reactive.
Un terapeuta en estado de congruencia con esta perspectiva es una persona con actitudes que están sólidamente establecidas, en las que se basa su interacción con el cliente, que tiene que ver con las 5 actitudes que mencionaba anteriormente y que se pueden resumir en una congruencia en la relación, es decir, ser auténtico como ser humano y como terapeuta, no adoptar una pose, una pseudo pose terapéutica del experto, de la persona misteriosa, de la persona que sabe muchísimo, sino que yo también soy una persona tan humana como la que está frente a mí. Hay, por lo tanto, una visión positiva del otro y de la otra persona y una aceptación incondicional que ya habíamos mencionado, la comprensión empática fundamental que nos permita tratar de llegar al marco de referencia interno del paciente, perdón, del cliente, y entra en su campo de percepción fenomenológica del otro. Es decir, nuevamente, en el aquí y en el ahora de esta interacción, ¿qué me está diciendo este encuentro que yo pueda irle reflejando a este cliente? Es fundamental que el cliente perciba esto que estoy intentando hacer y que lo hago no en un afán de simulación, sino porque soy una persona también auténtica que está abriéndose a esta experiencia y que está revelando también lo que está pensando, lo que está sintiendo para que la persona pueda recibir esta retroalimentación. No es un terapeuta directivo, sino colaborador, no guía hacia un tipo específico de experiencia, entonces que le da indicaciones. Por lo tanto, es un terapeuta que se esfuerza en ser y no en hacer. Es muy, muy importante para esta perspectiva. Y aquí se van a usar 2 técnicas básicas, que son el reflejo y el parafraseo, que para lo cual vamos a ver un video de Rogers interactuando con una paciente, y voy a ir retomando esto mientras lo van observando para ir destacando estos elementos. Antes de ver el video, entonces vamos a ver que las 2 técnicas básicas de Rogers, en las que se concretan esas actitudes que mencionábamos, son el reflejo, que consiste en que el terapeuta devuelve con sus propias palabras lo fundamental de las emociones que el cliente está expresando, y no lo fundamental en un sentido de juicio, sino de lo que está aconteciendo en esa interacción terapéutica. Es decir, el reflejo incluye el aspecto emocional, y el parafraseo es ir también devolviendo a los clientes un resumen de lo que va entendiendo o tratando de comprender el terapeuta en esta situación empática de su cliente. Entonces, ahora sí vamos a ver en acción a Carl Rogers. Aviso que el video que voy a reproducir, pues es un video antiguo. Obviamente la grabación no es de calidad, y además es largo, pero la idea no es verlo todo, sino que lo que nos permita identificar esto para que ustedes lo puedan ver en el tipo de intervención que se va a realizar. Voy a ir interrumpiendo el video cuando considere pertinente hacer algún señalamiento de la actitud de Carl Rogers, pero sería muy deseable también que ustedes pudieran observar em, las actitudes de Rogers, las que habíamos mencionado, ¿no? Esta apertura total al otro y a lo que está aconteciendo. I want to meet this client as a person, and I want our encounter to be that of 2 persons. I have no desire to have advanced information regarding her. I'll work with whatever she wishes to reveal of herself. It's my hope that I can, first of all, be myself, be present, be real in the relationship. I usually find it easy also to feel a caring for the client, but I can't predict in advance whether I will feel that. I would like to let myself enter into her inner world of feelings and perceptions as accurately and as sensitively as I can. In order to experience that kind of empathy, I'll need to lay aside, as far as possible, my own biases and preconceptions. The extent to which I can do that will, to a considerable degree. Noten que Rogers está siendo genuino en el sentido de reconocer que va a intentar despojarse de todos sus prejuicios, reconociendo que lo logrará hasta cierto punto, ¿no? Porque nadie es perfecto
y lo lograremos con ciertos límites, pero un entrenamiento en la terapia más el trabajo personal ayuda también a tener este autocontrol para esta interacción que se va a ir presentando. Determine the progress which she is able to make in the time we have together. I feel I'm a responsible therapist. I'm responsible for doing my best to create a facilitative climate in which she can explore her feelings in the way that she desires, move toward the goals that she wishes to achieve. It's in this deep sense that my approach to therapy is centered in the client, aiming to empower him or her to search out and experience the areas of conflict or pain, to perceive self in new ways, to choose to follow new options in behavior. If in my own self I find feelings other than those of caring and of understanding, I'll feel free to express those. But as my own feelings, not as any judgment of or guide for the client. Or, especially on a first interview, I may have no other feelings than a prizing of the client and a desire to indwell in her experience. There's no way I can tell in advance. For me, each encounter with a client is fresh, unpredictable, often enriching to my learning, as well as hopefully enriching the self-learning of the client. So I look forward with eagerness to whatever our time together may bring. Hi, Kathy. Hi, Dr. Rogers. I'm really glad to meet you. Thank you. And I don't know whether you're feeling a little uptight under these lights and all, but I think I'm feeling a little uptight. I don't think that'll last very long. And I have, not having met you before, I don't have any idea what sort of concerns or issues you might want to bring up, but I'd be glad to hear whatever you want to say. I'm not quite sure where to begin, but... Noten que aquí Roger está tratando de generar un ambiente genuino, o sea, no está manipulado por él, intentando ser caluroso o cálido, más bien, y mostrando respeto, también simpatía, externando él también cómo se siente frente a este escenario, ¿no?, que se está montando para esta experiencia, confiando en que conforme se vaya desarrollando el diálogo ya no van a notar tanto eso como en verdad sucede. Some of my concerns are I have become very much aware since my husband was killed last December. My own feelings of aloneness. And I don't think it's directly related to his death because we had been separated for about 4 years before he was killed. And I became aware that after he died especially, that he was really very important in my life. I was kind of using him as a shield against going out and having other relationships. And now he's gone and I can't use that anymore. And I feel very, very frightened of new male relationships. But in some way, his death really made you more aware of the fear you have of new relationships, especially with men. Right, definitely. Definitely, I didn't have that to hide behind anymore. And I had a tremendous feeling of loss when he died because I did care for him. But in going out with other men lately, I just have this feeling of, it's very strange, and I'm very uncomfortable. But the feeling you have is something more than just the loss of him. It's a different feeling, of feeling uneasy or scared or unsure. For a long time I didn't feel like going out, and that was fine, you know. Y entonces aquí notamos, están las dos técnicas. Por un lado, al estarle reflejando la parte emocional,
y por otro lado estar usando las palabras que está empleando ella para parafrasearlas y que ella las pueda ir escuchando, ¿no? Es como un encuentro consigo misma, obviamente, pero sí, obviamente también por la parte del terapeuta, en esta escucha activa que está teniendo, respetuosa, sin juzgar, devolviendo lo que está escuchando, está generando este espacio para que ella pueda, lo breve de esta sesión, y obviamente con sesiones posteriores, pero aún si fuese la única, sin duda no se va a ir igual que como llegó. O sea, algo se va a activar en ella, que es esta tendencia actualizadora para que vaya llegando a su potencial. I was going through my loss of him, and so that was, I didn't push it or anything. But just recently I've started going out, and I've been aware for years of how lonely I am. I have been very, very lonely. I haven't been dating very much for the last 4 years, mostly just working and taking care of the kids. And I think I'm keeping myself in kind of like a no-win situation where I'm really lonely, and yet it's kind of like I'm keeping myself there because I've got a guard around me, and I'd like to kind of break out of that. Because you're in some way sort of responsible for your loneliness. Yes, I know that. I am. ¿Le diste de alguna manera eres responsable de tu soledad? Está parafraseando lo que ella acaba de decir, ¿no? Para que vaya escuchándolo también ella. And that's something you'd like to break out of that shell, or Sigue parafraseando. that safeguard that you've been hiding behind. Part of me does. Part of you does. Okay. Part of me says, no way. So it really is a very ambivalent, two-way thing. I suspect it's been pretty comfortable behind that safeguard. It's more of a risk if you break out. Is that part of it? I can almost, well, I'm going to say I can almost go back to the point where I really built up that safeguard in me when my marriage was going bad over 5 years ago. And I could feel myself, and I know I did. I withdrew, and I've been withdrawn ever since. It's kind of like no more. I don't want any more hurt. It's just too damn risky taking the possibility of being hurt again. And you've withdrawn from that for a long time. See, and I've been aware of this for a long time too, but I never go beyond. Y vemos la actitud que les mencionaba de centrarse en la vivencia de la persona y no en los hechos que evoca. O sea, no si en verdad la lastimaron, sino ella cómo lo está viviendo, porque eso es lo que lo vuelve un problema. Entonces no se está centrando en el problema, sino en la vivencia que ella tiene del acontecimiento. And the awareness level. So the knowledge isn't new. It's the question of what you do about it. That's right. That's right. How can one stay safe and still be open? And the way you shake your head makes you feel, I don't see any way. I don't. I really don't. If I did. Nuevamente aquí vemos el reflejo, ya le describe lo que está haciendo ella, no es con la intención de una revelación de algo inconsciente, sino de funcionar como un espejo que ella vaya observando y le dé este conocimiento de sí misma, pero sin interpretación. Maybe I probably would have done it a long time ago, but I don't. Seems kind of unanswerable to be open with a person and yet feel safe.
I think I'm a pretty open person to begin with, and everything is fine in a relationship as long as the focus does not turn onto me. I see. If you can keep the focus on the other person, you're okay. That's right, and the focus on me up to a certain level, but not in a romantic kind of a way. A friendship, I would value that. But love, you want to keep that at arm's length. But you know, that's important, though, because if a person doesn't want to really be your friend, how can you have him for a lover? No way. Not quite sure I get that. You mean friendship is a necessary first step? Is that what you're saying? Yeah. It is for me. Well. Y vemos a Rogers dándole el tiempo a la persona. Se ve que ella está tratando de asimilar lo que está pensando, lo que está sintiendo, lo que está recibiendo, pero también él tuvo la apertura de decirle que no comprendía lo que estaba diciendo para llegar genuinamente a tratar de entender lo que ella quiere expresar, aunque inclusive ella tampoco lo tenga del todo claro. We've gotten to the point where I won't go beyond. That's what I was sort of thinking. Vemos la actitud de Rogers de acogida y no iniciativa. Él está dándole el tiempo necesario a ella, pero no interrumpe el silencio, pensando en continuar la conversación, a ver, inclusive cambiando de tema, sino que es importante darle el tiempo a ella para que exprese. Entonces, acogida y no iniciativa. You've thought your way this far, but then where do you... I laid the cards out, and that's all I want to play. So that in this relationship, it's like in your other relationships. That's right. It goes so far, then let's stop. As far as I want to go. Vemos aquí nuevamente reflejo. Bien, como el video es extenso, de todas maneras les puse la liga en la presentación que les voy a hacer llegar para que puedan verlo completo si así lo desean, pero me voy ya a la recta final para ver el cierre que le va a dar Rogers, pero en lo general hemos visto las actitudes y las técnicas que él emplea. Retomamos que pues no hay objetivos definidos, pero sí resultados deseables que se pueden establecer y por lo tanto no hay planeación tampoco de las sesiones, sino más bien el establecimiento de las actitudes que se pueden tomar por parte del terapeuta para que se logre estos resultados deseables que les hablaba anteriormente. Continuamos con la recta final de este video y de esta presentación sobre la manera de intervención de Carl Rogers. It's one of the ways in which you preserve yourself. That's right. I had a dream one time, and I dreamed that I was on a sled with two other girls. They were going down a snowy hill, and they were going too fast. And I told them to stop. They had to get off. Otherwise, they were going to crash into this train station at the bottom of the hill, and they wouldn't believe me. So I got off, and they went on. And I sidestepped in the snow all the way down the hill. There were lots of trees where I was sidestepping, and I was hanging onto the trees one by one as I went down. And when I got to the bottom of the hill, the
sled had crashed or something. So then I thought to myself, that means that has to do with me. Part of me would go too fast. And this morning has been an example of the fact that you're not going to go so fast that you crash. That's right. You're going to go at your own pace. Aquí él está haciendo un parafraseo, puesto que ella misma ha dado los elementos para que él pueda empatizar y devolverle. Insisto que esto no es una interpretación de algo que le es oculto ajeno a ella como una revelación, que es una de las actitudes importantes que se menciona en Rogers, que se tiene que hacer, que recordábamos era un punto de quiebre con el psicoanálisis. If it's step by step down the hill, okay, that's the pace you have. It must be it. Maybe that's a good stopping point. I found it fascinating the way in which this client very slowly lowers her defenses. I think those defenses could be broken through, but that, in my estimation, would not be as helpful as letting her proceed at her own pace. I think the client learns more that way. We did see progress in the interview. We went from her perception of loneliness as her problem to her fear of her relationships with men, to her feelings about letting the tender, vulnerable part of herself come out of a cave, to the recognition of the little girl in her that wants to be tenderly let out. She then began to get to the recognition of the pain that is deep inside of her, that is unspeakable, almost unbearable. We saw her partially experience that pain in spots and then draw back. Then finally we saw the feeling that she has that perhaps at bottom she is completely unlovable. One of the commonest feelings that people have. I thought that the dream at the end was almost a perfect description of the hour. She went deeper into herself step by step, by slow degrees, cautiously and guardedly, because she didn't want to crash into that pain. And she took resting times between the steps, so that I thought the dream described the whole progress of the hour. I feel that it was a working interview, not highly dramatic, and much of therapy is work. And this was a good example of it. I felt present to her. I felt a companion in her exploration. If I were to continue to see her, I think that she would gradually move toward experiencing that core of herself of which she is quite frightened. I like the way we got into metaphors. Clients can say more in metaphors than they dare to say openly. And I liked the way I responded to the metaphors. I liked the way she was able to express her anger toward me whenever she felt it, whenever she felt that she was getting close to a dangerous part of her experiencing, a painful part of her experiencing. And that was easy for me to accept that anger. I felt good about this as a first interview. Bien, y con esto terminamos la perspectiva desde el modelo de intervención de Carl Rogers con un ejemplo en esta sesión que pueden ver. También en algún momento a lo mejor revisaron la sesión que lleva con Gloria, también es algo que pudieran observar. Pero bueno, destaco aquí nuevamente que más allá de un conjunto de técnicas, la técnica del modelo en Rogers es la relación terapéutica con las características de actitudes que mencionaba hace un momento y que podemos observar que él está llevando a cabo en esta entrevista. Les agradezco su atención, queda atenta a sus dudas, las pueden colocar en el video, las pueden colocar en el medio de comunicación que tenemos y con mucho gusto me dispondré a resolverlas. Un placer estar con ustedes, hasta pronto.